que la República está en vilo, que nuestra democracia está en vilo, en riesgo brutal. Estamos a punto de que pueda suceder que lo construido durante décadas, por lo menos 4 décadas, se destruya en unas cuantas horas, con un apresuramiento brutal, sin ninguna justificación. No hay emergencia nacional para que se esté haciendo lo que se está haciendo en estos momentos en el campo legislativo, con un presidente que todos los días se levanta a empujar esas reformas, a criticar a los opositores a esas reformas, a exigirle a sus legisladores que le den esas reformas, y a un presidente de Morena diciendo que lo van a hacer muy pronto para entregarle un regalo al presidente de la República. ¿Eso digo? Eso dijo. ¿En esos términos? Eso dijo en una plenaria del PT. Mario Delgado afirmó que antes de que culmine el periodo del presidente, sus legisladores le van a dar un regalo. ¿Qué regalo? La Suprema Corte, la militarización permanente de toda la seguridad pública, la desaparición de los órganos autónomos, tan importantes y tan emblemáticos como el INAI, para mí tan queridos como el IFETEL, porque fueron años de lucha para lograr regular a los monopolios televisivos y también económicos, porque también quieren terminar con el órgano de regulación económica. Bueno, un regalo al presidente, de veras esa es la urgencia nacional. Y luego vemos, por otro lado, con cierta esperanza, que hay vientos frescos cuando llegan jóvenes a manifestarse, estudiantes en defensa de la independencia judicial, de la carrera judicial, de que la Corte no sea sujetada por una fuerza política, y cuando ves a los trabajadores, inéditamente a los jueces, yo creo que los jueces... Pero también déjame detener, hay otros estudiantes que se han manifestado masivamente a favor de la reforma. Sí, llegaron estudiantes que todos los estudiantes tienen el mismo valor, muchos de filosofía, muchos estudiantes de carreras no afines al Poder Judicial, y tienen todo el derecho de manifestarse. Por cierto, en un evento donde 2 ministras salen a confesar lo que ya sabíamos todos, pero que es una barbaridad que lo hagan en un mitin, decir que son orgullosamente fundadoras y militantes de Morena, que le agradecen al presidente que las propuso y en los hechos las nombró, como es el caso de Lenia Batres. Lenia Batres hablando de nepotismo, una Batres más, hablando de nepotismo en el gobierno y en el Poder Judicial. Bueno, vientos difíciles sí, momentos difíciles sí, pero también te digo que me alegra que jóvenes salgan, que trabajadores, que jueces, que magistrados y que ministros hoy. Todo el Poder Judicial reclamando que haya una discusión seria, no que no haya una reforma judicial. Nadie ha reclamado que no haya una reforma judicial, sino que se pueda discutir seriamente todo el tema de la impartición de justicia, que no sea una reforma parcial, que no solamente se preocupen por cómo se eligen los jueces, sino cómo se imparte justicia, no nomás quién los nombre, quién los elige, eso no resuelve los problemas de fondo, que no ven el tema ministerial, que no ven el asunto penitenciario, que no ven los abogados de oficio, que solamente ven el tema judicial, de cómo se elige el poder judicial. Parece ser una venganza, pero en fin. Y 43 senadores que están resistiendo, que el día de ayer uno por uno ya dijeron votaremos en contra. Es el número mágico exactamente, el número donde por un suspiro se logra salvar la República si es que ellos se mantienen firmes.
Entonces estamos viviendo momentos inéditos. Inéditos. Hay un tema que le he escuchado a Dan Augusto López sobre, bueno, se ha abierto la posibilidad de que se discuta que son las 2/3 partes y si se requiere, y si son 85.3 las 2/3 partes u 86. Al final de cuentas, esa aritmética, el 85.3 baja a 85 senadores o el 85.3 tiene que ser 86. Sube 86. A ver, ¿cuál es lo legal? Así está resuelto desde hace tiempo, Carmen, pero lo acaban de sacar de nuevo. Por el propio Senado de la República, tiene sus tablas de cómo son las mayorías calificadas, si está el 100%, si está el 90%, si está el 80%, eso está ya. Y en el caso de que esté el 100% de los senadores, en las propias tablas del Senado y las votaciones han dicho que son 86 senadores. A ver. ¿Por qué? Porque 85 no es 2/3. Es que la Constitución no dice casi 2/3. La Constitución dice 2/3. No, ya merito 2/3. 2/3 son 86. 85 no son 2/3. No le podemos dar una patita de un senador para que se complementen los 2/3. Son enteros. Los senadores son personas y por lo tanto 85 no complementan las 2/3 partes. Eso está más que explorado. El Senado, en las propias páginas de gobernación que él presidió, Adán Augusto, amigo Adán Augusto, ve las propias páginas de gobernación y ahí dice que 2/3 para el Senado son 86 senadores. Si está el 100% de los senadores. Si está el 100%. Y si no está el 100% de los senadores, ¿cuál es el escenario? Si no está el 2, si llegan 127, no 128, y de parte de la oposición nomás llegan 42, entonces tendrán los 2/3, según las mismas tablas que están ahí publicadas. Por eso es tan importante. A ver, si llegan 127. Y llegan 85 del oficialismo y 42 de la oposición, entonces con estas mismas tablas sí tienen 2/3. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? No, aprobarían su reforma. No, sí. Es decir, que... Bueno, es que lo que yo sé, porque pues estamos... Podrían dejar de ir para que no esté el 100%. Es que han intentado ya no que se cambie a alguien, sino que no asista a alguien. Exacto. De la oposición. Exacto. Por eso lo de Riquelme, que está en el hospital. Por eso lo de Riquelme, que ya lo dieron de alta a Riquelme y por lo menos en comunicación directa que hemos tenido con él va a estar presente en la sesión. Está en su casa ahorita recuperándose, pero sí le permitieron viajar en avión el médico le permitió viajar en avión y va a viajar. Riquelme es un agente muy firme al que yo tengo tiempo de conocer. Estuvimos juntos en la Alianza Federalista de Gobernadores. Él fue de los 10 gobernadores que se declararon se salieron de la CONAGO y siempre se mantuvo muy firme. Mantuvo Coahuila, él prefirió dar la batalla junto con su partido y ganar la elección. No prefirió una embajada, no prefirió una senaduría, prefirió una embajada. No prefirió una embajada, prefirió ganar. Es una gente muy firme, va a estar Riquelme presente. Hemos visto también que los senadores de oposición y los líderes de oposición están planteando que van a estar alistados todos los representantes ahí por si algo sucede. Todos los suplentes. Sí, los suplentes. Todos los suplentes, sí, es una decisión que tomaron. Los suplentes. Es una decisión que tomaron de que todos los suplentes también estén presentes para cualquier circunstancia. Los 43 senadores lo han dicho ya de viva voz, los 43. Es muy importante eso, muy importante. Tengo la zozobra de que faltan varios días, de aquí al martes que se vote. Miércoles, ¿no? Es que primero se votaba en lo general sí. Y después en lo particular. Si en lo general el martes se rechaza, ya no habrá sesión el miércoles con este tema. Entonces, y conociendo a mis amigos, sé que el presidente va a usar todo su poder para tratar de doblar a alguno de estos senadores, a uno que no asista o que cambie de opinión. Por eso son días donde van a presionar,
donde, por desgracia, fíjate nomás, están utilizando el aparato de poder, denuncias, amenazas, ofrecimientos, dinero, que ya muchos senadores están denunciando, que están teniendo la valentía de denunciar. Entonces, AMLO también habla, perdóname que te interrumpa, AMLO también habla esta mañana, hace unos minutos tenemos el fragmento, te propongo escucharlo. Sí. No sé si Guadalupe tiene un audífono para escuchar este fragmento. Aquí hay uno. Ándale, para escuchar lo que el presidente dijo, porque está haciendo un llamado. Aquí se está jugando el todo por el todo y el presidente está haciendo un llamado a los legisladores presionados. Así lo dijo. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores. Como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El poder judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada. Pues esto fue lo que dijo el presidente, que ha reiterado estas ideas sobre su opinión del Poder Judicial. Y bueno, por supuesto que el Poder Judicial tiene muchísimos problemas y debería hacerse una reforma a la altura de la realidad que se está viviendo. Pero bueno, estamos hablando de esta reforma y un poco la frase que se ha repetido de reforma judicial sí, pero no así. Llamado a los legisladores presionados. ¿Qué dices, Guadalupe Acosta Naranjo? El hombre que más presiona. ¿Quién puede presionar más? Un ciudadano que pone un tuit, alguien que le pide a un senador que fue electo por la oposición que sea oposición. Bueno, personaliza en Claudio X González. Es el villano favorito del presidente, ya en cuanto no dice que fue Calderón o Salinas, pues esos son los dichos del presidente, estos dichos ramplones con los que simplifica un asunto tan importante como el que estamos viviendo. El que casi duerme en la cama de Juárez quiere terminar con el sistema judicial que viene del juarismo, con la independencia de poderes. Y por esa razón hay que volver a explicar y a explicar una y otra vez que no estamos en contra de una reforma al sistema de justicia integral, que no es correcto primero que solamente se mire los problemas en los jueces, que puede y seguramente existen y hay, pero que la impartición de justicia viene desde las fiscalías, que él interviene, que los gobernadores intervienen. La gente sufre mucho para presentar una denuncia. ¿Cuánto sufre una mujer para presentar una denuncia por violación, por acoso?
¿Qué pasa con las madres buscadoras que no pueden encontrar a sus hijos? No es culpa de un juez. Que no encuentres a sus hijos son culpa de la Procuración de Justicia. Tenemos que hacer una reforma integral. Pero el presidente lo que quiere es tener el control del Poder Judicial. No estamos hablando de los problemas de la impartición de justicia, sino de quién nombra. Y hay que recordarle a la gente que esta propuesta que él hace estipula que solamente propone el presidente y los poderes que él controla. Y que por lo tanto, lo que él va a hacer es proponernos 9 Lenia Batres. No gente que tenga una carrera judicial. O sea, que elija a todo mundo, pero los pongo yo los candidatos. Sí, pues ustedes vengan a votar entre los que yo voy a poner. Entre los que yo voy a poner. Pues ese es el tema, Pequeño problema. Pues ahí y está. ya vimos en el mitin de ayer, ¿para qué las quiere? A esas que propuso que ayer salen a decir, somos fieles al presidente, somos fieles a Morena. En voz alta. Pero lo dicen para que ya no especulemos nadie, para que nadie tenga la menor duda. Bueno, a eso nos oponemos. Claro que nos oponemos y nos oponemos millones, pero además debe de recordarse que estamos en este problemón porque alteraron la integración de la Cámara de Diputados. No es borrón ni cuenta nueva, 42% de los votos, 24 millones de mexicanos votaron distinto a ellos. Ellos tienen el 54% de los votos para diputados y la oposición tenía el 42%. ¿Por qué razón se alteró? Bueno, para esto, pero no es borrón ni cuenta nueva. Aquí hay un fraude de origen, hay una integración espuria de la Cámara de Diputados. No es que no pueden hablar a nombre de todo el pueblo. Si hubieran tenido 2/3 de la votación, pudieran tener razón, pero tuvieron el 54%. Cada vez que dicen que el pueblo, se les olvida que los que votamos en contra también somos ciudadanos. Pero el INE y el tribunal les concedió la mayoría, en la Cámara de Diputados, esta mayoría absoluta. Sí, claro, se la concedieron 7-4 de una manera absurda. 7-4 y 4-1. Les dijimos hasta el cansancio, esos diputados del Verde son de Morena. Están haciendo un fraude. Tal vez así que lo regresaron de inmediato. Los topos, decía Alfredo Figueroa. Los que están escondidos, decía Alfredo Figueroa. Pues no más tardaron en dárselos. Creo que la expresión era de Alcocer. De Alcocer, perdón, de Jorge. Topos de Alcocer. Y escondidos, decía Alfredo. Bueno, pues salieron a decir, sí, éramos de allá. Y antes siquiera de instalarse, para tener la mayoría administrativa de la Cámara de Diputados con 251, les pasaron los que les hacían falta. 15. Para que no haya rotación en la Junta de Coordinación Política y tener la administración de un poder los 3 años que siempre había sido plural. Bueno, ese fraude al voto, no lo reitero porque hablan a nombre del pueblo. No, son mayoría, tenían derecho a tener mayoría. No les dio el pueblo mayoría constitucional. Tienen una mayoría constitucional que usurpa la votación de opositores y de ciudadanos opositores. Y ahorita muchos millones de mexicanos estamos en contra de esta reforma, no de que haya una reforma. La última encuesta que miré de Financiero ya estaba empatado tantito arriba, que debía de ser por capacidades y no por elección. ¿A nombre de qué pueblo hablan? Es un presidente que se quiere ir con todo el poder. Le está dejando sembradas minas a Claudia. Y Claudia parece que quiere ser bombera, porque felizmente permite que haya toda esa destabilización en la vida nacional, en la economía, en nuestra relación con Estados Unidos, en la certeza jurídica, para mantenerse fiel a Andrés. Y en este mapa de cosas de las cuales me gustaría dar más ángulos, ¿qué te parece que... ¿Qué ficha es esta que empieza a aparecer con más claridad de que se está promoviendo desde Tabasco al hijo del presidente López Obrador para que se quede en la dirección de Morena? Es decir, todo apunta a que será Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena. Así está adivinable el asunto, ¿no? Ya está la señal dada, ya está el dedo puesto en relación a esta decisión. Pero ahora vemos en las últimas horas que se promueve la idea de que el hijo del presidente, le llaman Andy, pudiera ser una fórmula única, seguramente, o a lo mejor alguien compite, pero...
Ya de ¿Qué pasaría si efectivamente se incorpora directamente un hijo del presidente en la estructura de Morena? Formalmente, ¿no? Ya de por sí Luisa María Alcalde era una designación del presidente actual, que estaba a unos días de salir. Dice la tradición política que quien sea presidente de la República influye mucho en quién va a dirigir a su partido, ya sea PAN, PRI, en este caso Morena. Pues resulta que aquí no. Es el presidente que no se quiere ir de presidente. El que deja. El que está dejándole presidenta de Morena. Y ahora se rumora, con mucha insistencia, que también al secretario general, para dejar a su hijo, a Andy, al que se dedicó a la política con más ganas. Me confirma que efectivamente estamos regresando no a los 70s, no a los 60s. Estamos regresando, Carmen, a los tiempos de Calles, antes del general Cárdenas. ¿Tú sí crees en el maximato? Parece que la que cree eso es Claudia. Claudia está a punto de tomar protesta como vicepresidenta. Por desgracia. ¿De veras ves eso? Sí lo miro. Miro porque, a ver, yo digo un poco en broma, para un poco reír de la tragedia, que Claudia ya logró un gobierno paritario. Uno para Andrés y uno para ella. Uno para Andrés y uno para ella. Y ahora en el partido le dejan la dirección del partido. Y antes de que se vaya el presidente le deja reforma al Poder Judicial, reforma al Ejército, desaparición de los órganos autónomos, todo concentrando el poder en el gran personaje que quiere ser como Calles. Por lo menos el general Cárdenas agarró a Calles 2 años después y lo sacó del país. Y cuando él tenía un enorme poder, ni siquiera quiso, ni pudo, ni deseó poner a Mújica, y decidió cortar de tajo con la influencia del presidente saliente con el entrante. Yo miro, no que estemos regresando a los 60 ni a los 70, estamos regresando a los 30, cuando había un poder detrás del trono. Y Claudia, por desgracia, no le veo. Y a todos esos que tienen esperanza, que cuando se ponga la banda va a cambiar, les puedo asegurar que no va a cambiar nada. Volvemos después de la pausa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com.
Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Regresamos. Estamos de regreso en esta mesa hablando con Guadalupe Acosta Naranjo, con una crítica pues muy fuerte. Te acabo de escuchar en el corte y no me puedo quedar la frase para mí solita porque es una frase muy fuerte. Tú dices que no hemos visto al peor López Obrador. No, A ver, ¿qué estás diciendo? No lo hemos visto. Andrés Manuel, conforme se está acercando el fin de su mandato, quiere terminar de resolver lo que él considera su proyecto de largo plazo. No tiene confianza en que Claudia lo hiciera. Por eso está exigiendo a estos legisladores, en el último mes, cuando toda la tradición mexicana implicaba que ya en este momento quien debería de tener todo el control, los hilos del poder y más, cuando ganaron con esa diferencia y cuando tienen tal mayoría en la cámara, en las cámaras, gobernadores, todo, era el presidente entrante. No, parece que tomó protesta la semana pasada, Andrés, y que va a comenzar su sexenio y está intentando dejar un proyecto transeccional y ser el poder ahora sí detrás del trono. No hemos visto al peor López Obrador. Imaginemos, la Corte termina atrayendo el caso, declara que no es correcto que esta legislatura esté resolviendo. ¿Es posible eso? Es que los amparos que han emitido los jueces no es para que no haya proceso legislativo, eso es falso, sino porque hay un artículo que cambiaron recientemente en el reglamento de la Cámara de Diputados para permitir lo que no permitíamos. Yo fui presidente de la Cámara, yo me lo sé de memoria. Tú no le podías dejar dictámenes hechos a la legislatura A la que seguía. para que la votaran sin discusión. Ese es el meollo de Ese es el meollo de la discusión. jueza de Morelos. De Morelos, ese es, y tienen mi punto de vista razón. Legisladoras que acaban de ser electos por otra legitimidad tienen que entrar al estudio de una reforma que además no es la de la Lotería Nacional. Es una reforma que es central, es columna vertebral de nuestra república. Bueno, la Corte atrae, resuelve que tienen que reponer el procedimiento, no que no legislen, que repongan el procedimiento y haya un proceso adecuado, van a desacatar. ¿Y entonces? A la Corte, ya no a un juez, a la Corte. Andrés es capaz de desacatar, son capaces de que digan que 85 son 2/3, no 86, como está extremadamente probado y ratificado durante muchos años en la República. 86 son 2/3. Son capaces de decir no, fíjese que vamos a redondear para abajo. No ocupamos 2/3, sino casi 2/3. De eso es capaz. 85.3. De eso es capaz Andrés. De eso es capaz Andrés en su idea del maximato que está él tratando. Pero mira, detente aquí. Si la Corte resuelve, si sucede lo que aquí estás anticipando como posibilidad real, que la Corte resuelva, atraiga efectivamente los amparos, y este en particular, pero los amparos que están ahí con estas suspensiones por lo pronto. Los jueces no han resuelto los amparos, pero están dando suspensiones. En el caso de la jueza de Morelos, suspensión y luego suspensión definitiva. Hoy el juez de Chiapas, Consuelo Soto, va a resolver a las 11:30, 11:15 o 30 es la audiencia, y por ahí de las 4 de la tarde sabremos qué hace el juez de Chiapas, si ratifica, si amplía, si suspende definitivamente en lo que corresponde a él, que es
como consecuencia la orden de que si aprueba la Cámara de Senadores, entonces se ordena no enviar a los estados de la República para que no haya la mayoría y se haga reforma constitucional. En eso estamos. Pero si la Corte resuelve lo que tú estás planteando, fíjate el escenario que tenemos. Por un lado eso, pero por otro lado tenemos una Corte que decidió 8-3 sumarse a suspensión de labores, sí, no por los casos urgentes, pero sí sumarse a este paro del Poder Judicial, los ministros de la Corte en una votación de 8. 3 ministras, 2 de las cuales se manifestaron ayer, gente de Morena, emiten públicamente una comunicación en donde dicen que puede haber juicio político contra esos ministros de la Corte, los 8, y que puede haber investigaciones penales, y hacen alusión al Código Penal y demás. ¿Puede suceder en algún punto de esta historia que vayan en contra de los 8 ministros de la Corte de esa manera que anticipan y anuncian las 3 ministras, Esquivel, Batres y Ortiz? ¿Qué pasaría ahí? No, bueno, es una crisis constitucional absoluta. Un rompimiento del orden constitucional, es un autogolpe a la democracia y a la Constitución en México. Porque un grupo que se cree representante de todo el pueblo, aunque nomás representen el 38% del electorado, pero que hablan a nombre de todo el pueblo, quieren poner las condiciones para su permanencia casi eterna en el poder público. Nosotros tenemos la necesidad de salir a respaldar al Poder Judicial, a los trabajadores, a los senadores. Necesitamos defender nuestra democracia. Yo le hago un llamado a los gentes de Morena que tienen alguna historia democrática en el pasado, que hoy han olvidado brutalmente, radicalmente, que reflexionen de lo que está pasando, que puedan entender que son mayoría, sí, pero no son dueños del país. No son dueños del país. La Constitución es la casa de todos, Carmen. La Constitución no la puede mover alguien a contentillo para entregarle un regalo al presidente. La Constitución no puede darle un golpe a un poder independiente. Exactamente para eso está el Poder Judicial, para hacer el contrapeso de los otros 2 poderes, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Esa es su función. Es como cuando a ustedes les exigen que sean porristas, no periodistas. Eso es exigirle al Poder Judicial que sea porrista, como estaba ayer Lenia, en un mitin de porrista, no el contrapeso constitucional. Es muy grave. Andrés Manuel está enloqueciendo. Francamente, yo me lo imagino, Carmen, yo tengo un sueño lúdico. Yo quiero ver, si pudiera en las casas de los famosos tuviera las cámaras de la chingada, o sea, del rancho. A ver, hay que hablarle a Kirin Miret. Para saber qué va a hacer Andrés a los 15 días que se levanta a las 5:30 y no tiene los reflectores en la sala. ¿Qué va a hacer cuando, teniendo tantos hilos del poder, pero no tenga la adrenalina de estar en medio de las decisiones a lo que él está acostumbrado? Solo, porque ha anunciado que estará ya solo, que sus hijos y su pareja se quedarán por las razones laborales en la Ciudad de México. Al mes se va a asomar por la ventana y va a decir, ¿qué estarán haciendo allá sin mí? ¿Qué estarán haciendo allá sin mí? Es un hombre de poder. Quiere exprimir hasta la última hora de su mandato para dejar las condiciones para seguir mandando. Y no va a saber qué hacer. No va a poder manejar de manera sensata la ausencia del poder o de los reflectores del poder, de la adrenalina del poder. Estamos en un momento de mucho riesgo en este país. Por eso, un llamado a los demócratas de este país, donde sea que estén, a que garanticemos el Estado de Derecho, a que garanticemos el orden constitucional, a que garanticemos democracia y libertades que son consustanciales del ser humano. Eso no puede ser que todo sea para quedar bien con el jefe.
No puede ser que todo sea para tener una chamba. No puede ser eso. Eso o tener impunidad. No puede ser eso. Tenemos una gran tarea en estos días y ojalá haya alguien con un poco de lucidez en el otro bando y entiendan que todos somos mexicanos y que esta casa común nos pertenece a todos, que podemos discutir cómo mejorar las cosas, pero no se puede imponer una voluntad de 1/3 del país al conjunto de la nación. Guadalupe Acosta Naranjo, gracias por estar aquí esta mañana. Seguiremos hablando y bueno, un comercial. A ver, ¿qué comercial quieres? El domingo vamos a movilizarnos del Ángel de la Independencia al Senado de la República en una movilización que tiene ahora un giro. Es en respaldo a los 43 senadores, en respaldo a los trabajadores, en respaldo a los estudiantes, pero particularmente en respaldo a los 43 senadores para pedirles que se mantengan firmes, que no cedan a la presión, que resistan, que sean dignos y que voten conforme a los millones de mexicanos que votamos por ser oposición. Lo primero que hay que aprender en la oposición es ser oposición y representar los 24 millones de mexicanos. Si es así, se los vamos a agradecer mucho y el país ese día va a respirar un poco más tranquilo. Guadalupe Acosta Naranjo, gracias por estar aquí esta mañana. Seguiremos hablando. Buenos días. Volvemos después de la pausa.